Amigas y amigos, muy buenos días. Bienvenidos como todos los jueves a su espacio sin fronteras, pero con límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra, en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien habla para ustedes como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. E iniciamos nuestra vuelta al mundo semanal haciendo publicidad y hablando del equipo de Policreativa Consultores. Fíjense, hemos hablado insistentemente a petición de ustedes que lo pidieron, lo solicitaron, prácticamente lo exigieron, un curso presencial, y Policreativa Consultores ofrece 15 y 16 de noviembre en Caracas, Venezuela, un curso sobre negociación. Más tiene la peculiaridad y la particularidad que no se queda en lo teórico, va a lo práctico, un sustento de metodología, de análisis, de construcción, de conceptos para pasar a lo que usted requiera, negociar. ¿Cómo negocio? ¿Cómo soy exitoso en mi día a día negociando? ¿Cuáles son esas herramientas que tengo que aplicar? Y no solo tenerlas, porque usted dirá, bueno, yo puedo leer eso por algún lado. No, ¿cómo puedo amalgamar todo ello para triunfar? Que es el gran éxito. Ahora, eso es 15 y 16 de noviembre en Caracas, un curso que tiene el mejor perfil profesoral con la estructura curricular adecuada y con el aval del Centro de Extensión Profesional, el CEP de Fases de la Universidad Central de Venezuela. Es decir, termina usted el curso y se lleva dos cosas. Por un lado, las herramientas idóneas para poder negociar, y por el otro, un certificado que va avalado por la UCB. La Universidad Central de Venezuela avala nuestros cursos. Pero nos llegó una solicitud, bueno, cursos presenciales, emocionante, ¿dónde me inscribo? Inscríbase o pida información a través de nuestras redes sociales, @Policreativa Piso Consultores. Muy bien, pero vivo fuera, no tengo tiempo de hacer un curso y quiero hacer un curso con Policreativa Consultores, donde están los mejores profesores, con ese perfil curricular adaptado a sus necesidades y con el aval del CEP de Fases. No puedo hacerlo porque no estoy en Venezuela, no estoy en Caracas, no tengo tiempo. Claro que puede. Visite nuestra página web www.policreativaconsultores.com y allí va a encontrar cursos virtuales, opciones a distancia, en tiempo real, a su ritmo, para que los haga. Nada más tengo un ratico en el día para poder formarme, aprovéchelo. Y háganlo con los que saben, con el equipo de Policreativa Consultores que los guía, los asesora, los forma, los acompaña. Policreativa Consultores. Bueno, empezamos nuestra vuelta al mundo semanal. Ya nos dice por aquí la señora Yolanda, buen día, ya con el cinturón de seguridad listo para nuestro vuelo semanal por las noticias del mundo. Feliz jueves a la señora Yolanda, a quienes se comunican también con nosotros a través del chat de la emisora. Recomendaciones de rigor, la hacemos aunque ya ustedes están acá enterados, participando, transmitiendo, pero no está de más que sigamos regando la voz, sobre todo a quienes nos están escuchando a través del dial, que también recuerden, bueno, voy a llegar, voy a entrar en la oficina, ¿qué hago? Apago el radio del carro y quiero seguir dando esta vuelta al mundo semanal. Se conecta a la página web. ¿Cuál es la página web nueva de la emisora? radiosintonía1420.com. Ahí está el chat donde nos comunicamos, donde ustedes plantean temas, inquietudes, hacen comentarios, mandan saludos, debaten entre ustedes. Ahí está el chat. radiosintonía1420.com. Además, otras recomendaciones, síganos a través de nuestras redes sociales, el TikTok, tenemos activo el TikTok personal, estamos sacando algunos temas también por allí, Luis Daniel Álvarez D, ese es nuestro TikTok. Allí, como les digo, surgen también temas, inquietudes, algunas ideas que podemos después desarrollar aquí en el programa. Además, les recomiendo seguir el TikTok de Policreativa Consultores, @Policreativa Piso Consultores. Hay unos materiales allí. Precisemos algo del TikTok mío que lo estoy viendo aquí para darles la dirección adecuada. Sí, Luis Daniel Álvarez B, @Luis Daniel Álvarez B. Y suscríbanse también a mi canal de Telegram. Ahí van a encontrar los programas, @Luis Daniel Álvarez B Radio. Y mi canal YouTube, @Luis Daniel Álvarez B Radio. Ven, ahí tenemos tarea. Entonces, precisemos el TikTok, Luis D. Álvarez va, Luis D. Álvarez VA, y tanto el Instagram como
tanto el canal Telegram como el canal YouTube, @Luis Daniel Álvarez B Radio. Bueno, tomar nota de eso, de varias direcciones, pero ahí vamos a estar también conectados y comunicados. Bueno, teníamos tarea pendiente. Empezábamos el programa de hoy hablando de China, porque así habíamos concluido el de la semana pasada. Había quedado el tema chino pendiente. Incluso eso salió, por cierto, de una de las publicaciones que hice en el TikTok. Hablé de la Revolución China, de los 76 años de la proclamación de la República Popular China, y algunos nos pidieron si podíamos ahondar un poco. Mencionamos el programa anterior la fecha, pero anunciamos que hoy íbamos a desarrollar de forma mucho más densa y concreta el tema chino. La República Popular, la China comunista, la China continental. El gobierno chino fue proclamado en octubre, el gobierno chino actual, el sistema actual más bien, en octubre de 1949, la proclamación. ¿A quién vence Mao Zedong o Mao Zedong, como también lo conocen en Occidente? Derrota al mariscal Chiang Kai-shek. Al que le guste profundizar un poco en la vida de Chiang Kai-shek, es una vida muy interesante, polémica, con aristas, con ciertas variables que generan inquietud, en otros lados pueden generar a lo mejor sorpresa. Un hombre además, Chiang Kai-shek, de una enorme habilidad en lo político, en lo militar. Entonces Chiang Kai-shek era quien tenía y manejaba los destinos de la República de China, y le toca enfrentar al movimiento de Mao Zedong, que estaba sustentado en ideas del comunismo. Yo no me atrevería a decir directamente de una óptica marxista a la soviética, porque hay diferencias allí. Cambia, por ejemplo, la noción del sujeto que hace la revolución. En la estancia o en la estirpe soviética es el proletario, el proletariado como clase. Aquí es el campesinado, porque China es un país totalmente rural y atrasado para esa época. Entonces se da la guerra, necesita la guerra civil, necesita incluso Mao un hecho épico. Toda revolución requiere un elemento que lo posicione. Y veamos, nunca está de más dar ejemplos, por ejemplo, sin que eso implique evidentemente enaltecer esas jornadas, pero es buscar descubrir cuál fue el hito histórico, por ejemplo, del nazismo, el push de la cervecería. Ese movimiento lo convierte el nazismo como la gesta que los lleva a tomar el poder y a hacer todo lo que hicieron. ¿Cuál fue la de Mussolini? La marcha sobre Roma, las camisas negras sobre Roma, que incluso no tuvo el carácter épico que Mussolini le daba, pero ellos lo asumían. Estamos viendo es el acontecimiento. La revolución rusa, la toma del Palacio de Invierno, allí se termina gestando. Entonces los chinos necesitaban también un elemento revolucionario y usaron la larga marcha. La idea de la larga marcha, algunos dicen que ni fue tan larga ni fue marcha, pero volvamos, es la idea que se transmite, la larga marcha. Entonces, esa guerra civil tiene un momento de un armisticio, vamos a denominarlo de esa manera, en el que las tropas de Mao desisten de la lucha contra el gobierno de Chiang Kai-shek para apoyar y llevar adelante una guerra conjunta contra la ocupación japonesa. Eso dicen que Mao tuvo una enorme habilidad, puesto que dejó que se desgastara el ejército oficial chino y él no lo combatió, pero tampoco se desgastó y aportó mucho en esa guerra. Y eso hizo que cuando terminara la guerra y se retomaran las acciones bélicas, se encontrasen entonces ambos sectores en condiciones muy desiguales. El ejército regular chino, que respondía a las órdenes del mariscal Chiang Kai-shek, estaba totalmente desmoronado, desgastado, desmoralizado y cansado, mientras las fuerzas de Mao tenían que hacer lo requerido para la ofensiva final. Terminó el gobierno de Chiang Kai-shek moviéndose de un lado a otro, moviendo exactamente la sede del poder, y terminó trasladando el poder hacia la isla de Formosa. ¿Cuál es la isla de Formosa? Donde hoy está Taiwán, donde hoy está la China Taipei. Ahí se ubicó el gobierno provisionalmente, el provisional lo vamos a poner entre comillas, se ubicó el gobierno del mariscal Chiang Kai-shek para preparar la reconquista china, y eso no ocurrió, no ha ocurrido. Uno ve bastante complejo que pueda ocurrir.
pues tampoco es el interés de quienes gobiernan, más allá de declarar de cierta manera cuando les encienden el micrófono y la cámara de un medio de comunicación, o les ponen el letrero, los que estamos al aire aquí en la radio, les ponen el letrero, el bombillito rojo que dice al aire. Entonces allí la gente se transforma y declara, pero no hay interés de tomar, porque mantener ese status quo o ese orden establecido pareciera ser muy conveniente a ambas partes. El gobierno les decía que si quieren leer más sobre Chiang Kai-shek, hay una novela de la ganadora del premio Nobel de Literatura, Pierre Bouc, que es El Patriota. Pierre Bouc se dedicó a escribir sobre el mundo asiático, sobre la realidad del Extremo Oriente, y terminó entonces dedicando, este libro El Patriota fue toca la temática y mencionan a Chiang Kai-shek. Por cierto, hablando del Nobel de Literatura, estamos buscando aquí, un programa en vivo, aquí aparecen las noticias que hay ganador ya del premio, estamos en época de la entrega de los premios y hay ganador del premio Nobel de Literatura, un escritor húngaro, László Krasznaorkai, apellido completo, László Krasznaorkai, gana el premio Nobel, dice CNN, gana el premio Nobel de Literatura por su trabajo de terror apocalíptico. Bueno, no sé si será que escribe sobre el realismo actual, a lo mejor, habría que ver. Bueno, si alguno lo conoce, ha leído obras de este escritor galardonado, escritor húngaro, nos los pone por los mensajes. Aquí dice, leamos de CNN, dice, con solo un puñado de sus obras traducidas al inglés, el crítico literario James Wood escribió una vez que los libros de Krasznaorkai, entonces, entre comillas aquí, se pasan de mano en mano como una moneda rara. Y aquí dice, fíjense, el Comité Nobel dijo que el premio le reconoció una obra, y entre comillas, citan acá, caracterizada por el absurdismo y el exceso grotesco. Bueno, este escritor nació en Gyula, Hungría, en 1954, 2 años antes de la Revolución Húngara, una revolución que fue castigada por la Unión Soviética, y dice que creció en un país que tenía unas condiciones bastante complicadas, evidentemente. Bueno, ahí está, este autor gana, siempre empiezan las apuestas de quién podría estar, quién estaría nominado, pero gana este autor, que habría que ver si alguna de las quinielas, apuestas o predicciones lo había dado. Entonces ya hay ganador del premio Nobel de Literatura, un escritor húngaro, László Krasznaorkai. Bueno, ahí lo tienen, terror apocalíptico. Es complicado el apellido, ¿no? Sobre los temas que escribe y sobre esta realidad por la que lo premian. Pero bueno, volvamos a la otra ganadora del premio Nobel de Literatura, Pierre Bouc. Yo le decía que escribe obras sobre el Extremo Oriente y El Patriota habla de Chiang Kai-shek. Entonces, ¿qué ocurre con Chiang Kai-shek? Chiang Kai-shek se va a Formosa, se va a Taiwán a preparar la reconquista del poder en China. Eso no terminó ocurriendo. Quien se queda con el poder real en China, en la China continental, es Mao. Sin embargo, Mao no tuvo todo con la facilidad que pensaba. Ahí hubo cuestionamientos. Biógrafos de Mao Zedong indican que llegó a ser un hombre, vamos a usar un término que hay que ser cautelosos al usarlo. Voy a decir que fue un hombre que aplicó una brutalidad en medio del control del partido. Entonces esa manera de imponerse a como diese lugar, a como diera lugar, llevándose por en medio a sus colaboradores que empezaban a cuestionar lo que allí estaba ocurriendo. Eso es muy propio y muy típico también de los sistemas revolucionarios. Creo que si ponemos, ya pusimos el ejemplo de las épicas que se construyen. Bueno, pongamos también el ejemplo de los liderazgos cercanos a los que eliminan. Creo que el caso más emblemático es el de Trotsky. A Trotsky lo terminan execrando y lo terminan asesinando. Termina siendo una presa para el estalinismo, viniendo Trotsky allí y siendo a lo mejor el sucesor natural de Lenin o Lenin. Uno observa también otros procesos revolucionarios. Hitler se quitó en medio. Revolución, entendamos el cambio brusco, no necesariamente favorable, pero el cambio fuerte. Entonces uno ve en Alemania, Hitler se quitó a colaboradores cercanos de medio.
uno ve el caso cubano, lo que le ocurrió por ejemplo a Huber Matos, entre otros factores u otros actores. Huber Matos, que era el llamado tercer hombre gordo en la revolución y uno de los líderes más significativos que había allí. Entonces aquí ocurre lo mismo. Mao empieza a purgar el partido y a hacerse cada vez más con el control de todo. Pero parte de unos postulados, porque lo que quiero que vayamos entendiendo es que la China de aquel momento, la que se proclamó en aquel momento, no es la China actual. Entonces Mao empezó a aplicar algunas pruebas, algunos elementos, algunos experimentos. Uno de ellos fue el llamado gran salto adelante. Yo les decía el programa anterior, algunos decían el gran salto al vacío. ¿Cuál era el gran salto adelante? Una idea de industrialización absoluta que tenía Mao Zedong. A Mao Zedong lo llamaban el gran timonel, que era el conductor de todo ello y de todo el entramado político chino. Entonces Mao Zedong iba por algunos lugares, narran personas que conocieron la experiencia de manera directa. Entonces Mao de repente, en medio de la nada, decía: yo creo que aquí tiene que haber una construcción y una fábrica de X rubro. Entonces, bueno, los asesores, algunos que se aventuraban, le decían: presidente, gran timonel, líder, camarada, no es bueno que coloquen eso allí, no hay condiciones. Y Mao imponía su criterio y conseguía. Evidentemente eso no estaba de ninguna manera planificado, no era premeditado, sino que a Mao se le ocurría y terminó mal el experimento. Destruyeron campos, hubo movilización de población, no había cómo alimentar a esas industrias que se inventaban, muchas quedaron abandonadas. Entonces fracasó el gran salto adelante y eso minó la popularidad de Mao Zedong, porque algunos empezaron a ver que eso lo que era un ejercicio personalista absoluto, que las cosas se hacían porque a él se le ocurría que debían hacerse, que no había una planificación. China es un país atrasado en aquel momento, China es un país con enormes carencias, China es un país que más allá de la propaganda y la retórica parecía no haber avanzado mucho, al contrario, ya ha retrocedido en ciertos niveles. Posteriormente viene la otra apuesta de Mao, Mao totalmente cuestionado y señalado de no poder llevar adelante la conducción adecuada. Algunos hablaban incluso que debía salir, y viene lo que fue la segunda gran política. Precaución, aquí toca hacer varias aclaratorias, lo hemos hecho de forma permanente en nuestra vuelta al mundo de la mañana de hoy. Cuando digo gran política no implica que a uno le guste la política ni que sea la adecuada. Cuando digo gran, es un mecanismo de acción masivo y coordinado. Y fue la revolución cultural, ese proceso donde había que idolatrar a la figura de Mao, leyéndose el libro rojo, cambiando los mecanismos de estudio, convirtiendo, por ejemplo, a los estudiantes prácticamente en comisarios del pueblo para que arremetieran contra sus profesores. Eso se vio inclusive después en otras sociedades. En Nepal, que fue noticia hace unas semanas, ustedes observaron, por ejemplo, la alta presencia de sectores comunistas en Nepal. Nepal es un país con una tradición en el comunismo en sus fuerzas políticas. Y ahí uno veía ciertas zonas que controlaban las guerrillas maoístas. Las guerrillas nepalesas respondían fundamentalmente al modelo Mao, al modelo chino, al modelo rural. Y allí llegaban los jóvenes y sacaban a los maestros de las escuelas y les daban latigazos, aduciendo que ellos eran revisionistas y que les estaban inculcando prácticas feudales para mantener a la sociedad totalmente amarrada, atemorizada. Entonces, eso fue también la revolución cultural años antes. La idea de sembrar un pensamiento, un Mao además que tenía refranes que servían para todo. Aquí a veces citamos una de esa idea de Mao, de que el imperialismo yanqui no es más que un tigre de papel. Es una frase que Mao tenía. Y la idea que tiene de podía responder absolutamente todo. Pero Mao muere, se termina el maoísmo, y ahí es donde viene un viraje que empieza a cambiar la noción de la China anterior a la China que tenemos ahora. Y es la llegada de Deng Xiaoping. Deng Xiaoping era un hombre, yo me atrevería a calificarlo como un técnico del partido. Aquí nos dice el señor Antonio Domínguez: interesante y excelente análisis sobre China. Un abrazo al señor Antonio Domínguez, que siempre está pendiente del programa. Es la idea, que ustedes se formen lejos del academicismo, lejos de conceptos enreversados, frases edulcoradas, altisonantes, sino que vayamos a un análisis que les otorgue a ustedes herramientas del día a día y puedan
entender. Cuando les hablen de China, ustedes, mira, esto nos lo dijeron en Sin Fronteras, pero con límites, y eso fue lo que ocurrió de una forma amena. No quedarnos con el encabezado de la prensa, como decimos, ni ir tampoco a unas bases sumamente teóricas y ponerlos a leer libros y hacerles un examen, porque no es una clase lo que estamos dictando aquí, ni una conferencia, es una conversación además entre amigos, porque nosotros compartimos aquí permanentemente. Entonces les decía que Deng Xiaoping, que podría ser un técnico medio, un hombre además apartado, mandado a un campo de reeducación, castigado, no tenía a lo mejor ninguna perspectiva de surgimiento, reaparece y logra ir escalando posiciones y termina siendo el padre de la China actual, de esa idea de un país, dos modelos. China es un país muy interesante que ha logrado un crecimiento vertiginoso desde el punto de vista económico. Ahí podría evidentemente venir una crítica dura. Uno dice, bueno, ha crecido económicamente, un régimen liberal en lo financiero, pero es liberal en lo político, ¿no? En lo político no lo es. El tema del sindicalismo es delicado, la prensa libre, la religión, la disidencia. Estamos en época de hablar de los premios Nobel. Bueno, el caso de Mo Yan ganó el premio Nobel de Literatura, justamente, el llamado padre del realismo mágico chino. Es como, vamos a usar la comparación de otro ganador del premio, García Márquez. Es el García Márquez chino, que escribe sobre temas, mezcla realidad con ese perfil mágico, con lo sorprendente, con la explicación de lo cotidiano. Eso hace Mo Yan, y Mo Yan gana y lo tienen allí. Y luego hay otro ganador que fue Liu Xiaobo, que ganó el premio Nobel de la Paz, y Liu Xiaobo no ni se enteró que lo había ganado. Estaba en una cárcel, estaba detenido y no se le permitió. Entonces ahí uno observa que sigue estando esa idea, un crecimiento económico vertiginoso y por otra parte un cierre político bastante marcado, donde no hay mayor avance. O sea, el Partido Comunista controla absolutamente todo, más que el Partido Comunista, la nomenclatura, el comité central, el liderazgo del país controla todo y no se mueve una hoja sin que se pueda. O sea, no hay capacidad de salir a manifestar libremente, no hay posibilidad de hacer partidos políticos más allá de las fuerzas permitidas. El único partido permitido es el Partido Comunista, aunque hay otras fuerzas leales también al sistema que participan. Pasa un poco como en Corea del Norte, donde el Partido de los Trabajadores, además de ese movimiento hay otros dos, pero todos van directamente al Partido de los Trabajadores. Aquí ocurre lo mismo, estos partidos trabajan declarada y abiertamente, y dicho así en su composición, para el modelo del comunismo chino. Hay un mensaje de Henry aquí, dos mensajes muy interesantes, pero hoy ocupa mi atención lo que se supone pasará a partir de esta tarde. El Gabinete de Seguridad israelí y el Ejecutivo se reúnen esta tarde para dar el visto bueno. Se dice que jamás liberará a los rehenes israelíes el fin de semana. La milicia palestina sigue en lo suyo y acusa a Israel de manipular las medidas acordadas. Esto lo digo porque así lo manifestó Al Jazeera. Bueno, Henry, tranquilo, Henry está preocupado y con razón, porque uno no sabe hasta dónde vaya esa situación del Medio Oriente. Pero tranquilo, Henry, despreocúpese, porque vamos a hablar de eso en un ratico también. Parece que debíamos el tema chino que nos los habían pedido y les habíamos anunciado que arrancábamos con él. Entonces, terminemos el tema chino. Luego vamos a ese tema que tiene también milicias y tiene el tema de los barcos, de las flotas o flotillas. Ahora, se puede entender China a la luz de Mao. Mao es un recuerdo en la política china y es un actor que ha quedado, si se quiere, para nombrar, para hablar y para el turismo. La gente va y se toma fotos y recuerda y venden los libros y da para biografías. Pero el gran artífice de la China actual es Deng Xiaoping, y el gran artífice de la China contemporánea, sin lugar a dudas, es Xi Jinping, el actual presidente, que tiene una forma de ver el mundo también muy particular. Cada quien tendrá apreciaciones sobre él, pero es un modelo totalmente diferente a lo que habíamos visto con anterioridad, y es una China que crece. Yo les manifestaba una metáfora que a mí me gusta mucho, la trata Quino a través de Mafalda, esa niña sabia, justa, que lucha por la libertad. Mafalda decía que no le gustaba la sopa, como niña, no le gusta la sopa, y
le tenía miedo a los chinos, porque si los chinos sacaban al planeta, asaltaban al mismo tiempo, sacaban al planeta de su órbita, y es lo que pasa con China. El puerto que acaba de construir China en Perú, la forma en que China ha terminado además captando de alguna manera a Japón y a Corea en un gran frente contra la política de Trump, la manera en que China financia trenes en Colombia, la forma en que China trata de acercarse a algunos países centroamericanos, además quitándole a Taiwán la banderita. Taiwán te ayuda, la República de China te ayuda, sí me ayuda. Incluso uno transita por países centroamericanos y atraviesa puentes y dice, este puente es producto de la cooperación con Taiwán o con la República de China. Bueno, los chinos dicen, ¿Taiwán te ayuda? Sí, bueno, yo te ayudo y te doy el doble. Eso sí, rompe con Taiwán. Entonces lo hemos visto. Costa Rica, por ejemplo, tiene un estadio nacional allí donde juega la selección en San José, que lo construyeron con recursos chinos. Bukele, que dice no le gusta el comunismo, bueno, pero Bukele pacta con los chinos y los chinos le construyen una biblioteca. Nicaragua, el canal de Nicaragua, que es una idea muy similar al canal de Panamá, tiene inversión china. O sea, los chinos van paulatinamente copando espacios. Aquí nos dice María Auxiliadora, hola, bueno, es que la política y economía de China se caracterizan por controlar a la exportación de tecnologías clave como las tierras raras y un enfoque en incentivar el consumo interno y la innovación frente a la competencia y la deflación. China busca liderar la revolución industrial y la nueva economía del siglo XXI a pesar de las tensiones comerciales globales y el desafío de la fragmentación económica. Y pega así un refrán nuestro, cuando hablamos de ideología china. Si no hay real, no hay nada. Bueno, lo escribió María Auxiliadora. Yo le agregaría a ese refrán algo más para que tenga otro. Y dice, si no hay real, no hay nada. Yo le diría, y los chinos son pragmáticos. Los chinos no tienen amigos, no tienen ideologías, tienen intereses. Por eso les decía que Mao es un recuerdo. Entonces, sí hay una incidencia real de China. Y vean el pragmatismo chino, por la manera, a mi juicio, torpe del señor Trump de los Estados Unidos de manejar el tema con América Latina en el aspecto financiero, le ha entregado América Latina a los brazos del gobierno chino, que ya estaba China metida en la región, pero los chinos dicen, no importa, vengan, aquí sí los queremos, y por eso Petro viaja a China, y por eso Lula viaja a China, y por eso Boric viaja a China. Porque encuentran allí un referente, y lo hacen los chinos porque no les gusta el señor Trump, les parezca que habla mal, les parezca que es altisonante, en lo absoluto, les interesa porque es un mercado comercial inmenso para sus productos. Bueno, eso había quedado pendiente de China, eso lo teníamos como tarea, y son pinceladas sobre este gigante que mueve la economía y tiene una enorme incidencia en el planeta. Bueno, les propongo algo en esta vuelta al mundo semanal. Vamos a identificar la emisora, oímos algo de música, podemos escuchar Aguas de Marzo, una canción brasileña, y regresamos con el otro tema que ustedes han pedido, que es la situación en Israel, la coyuntura en Gaza, el tema flotilla, que lo habíamos abordado un poco la semana pasada. Entonces identificamos emisora, Aguas de Marzo, pendiente de los mensajes de ustedes, y regresamos aquí, a Sin Fronteras, pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Ya venimos. Bueno, Aguas de Marzo, una canción, hablamos con Toti, que es una canción no solo hermosa, sino además de una época interesante en la cultura y en la vida, y canciones que siguen sonando. Me debemos dedicar un día a darle tema musical. Aquí nos preguntaba Jaime, buenos días Luis Daniel, me pregunta, ¿cuándo acabarán las guerras? Bueno, yo siempre he dicho, Jaime, que un día el ideal, el anhelo es que podamos hacer un programa de deporte, de música, de cultura. Ese es el propósito, y un día dedicarle a música brasileña. Eso es lo que termina provocando. Pero mientras tanto, bueno, hay que seguir hablando de las guerras. ¿Se acabarán? Es muy complejo, dados los intereses que hay. Lo que hay que buscar, nosotros seguir insistiendo en que acaben. Y Roberto dice, como siempre, tus análisis muy acertados. Un abrazo, Roberto. Jaime dice, no hay duda que el gigante chino va un paso adelante en el mundo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay incidencia y va. Luciana dice, ay, me gusta el optimismo de Jaime, ojalá sea una realidad, paz, paz, paz para todos. Saludos, Luis Daniel. Bueno, Luciana, es cierto, hay un optimismo. A mí también me gusta el optimismo de Jaime, y creo que quiere un realismo también.
Uno ve las ilusiones y siempre tiene que tener algo que lo mueva y que lo invite a ser mejor. Pero no quedarnos con, bueno, es optimismo, bueno, trabajemos por eso. Y cuando nosotros lo hacemos, usted dice, bueno, tiene incidencia, fíjense, es que estamos en el mundo 7.000, 8.000 millones de habitantes y que estemos hablando de eso. Bueno, pero somos apenas 2.000, 3.000, 4.000 personas que estamos escuchando ahorita y debatiendo. Ajá, y hacemos algo, claro que hacemos. Cuando usted, y lo hemos dicho en el tema ambiental y en el tema ecológico, cuando usted sale de la habitación y apaga la luz, cuando usted cierra el grifo del agua y dice, ¿y hago algo con eso? Claro, imagínese, todos los que hagan eso, el cambio que estamos dando, así, Luciana, Jaime, con optimismo y siempre con la idea de hacer las cosas mejor. Bueno, aquí llega Hombres de la Tierra de los Crepúsculos, Antonio Guzmán, que dice, buenos días, escuchando desde Barquisimeto. Bueno, un gran abrazo a los barquisimetanos, a Mundo Barquisimeto, y es un barquisimetano. Bueno, saludos a Antonio Guzmán. Y saludamos también a la profesora Yani Lobo, nos dice, nos manda las redes, además, yo aprovecho la respuesta no solo agradecerle, sino teníamos previsto saludarla porque ayer cumplió años, la profesora Yani Lobo, más historiadora, académica, además una persona de una enorme sensibilidad social y una gran nobleza. Bueno, muchas felicidades por su cumpleaños y más agradecidos porque coloca allí las redes, pues las decimos, yo le dije busquen, tomen nota, ella tomó nota y las coloca aquí para todos, nuestras redes sociales, así que muchísimas gracias a la profesora Yani Lobo y muy feliz cumpleaños. Bueno, vamos entonces a continuar. Por cierto, hablando de premio Nobel, por aquí empiezan a decir, todo el mundo pendiente de a quién le darán el premio de la paz, el premio Nobel de la Paz, que se otorgará mañana, o sea que hablaremos de eso el programa que viene, Dios mediante. Entonces hablan de los candidatos, hay 338 nominaciones, hay 244 individuos y 94 organizaciones. Acuérdense, problema Gaza, Ucrania, tema Sudán, tema mujer, tema equidad, un poco lo que reflejó la agenda de la Asamblea General de la ONU. Pero empiezan las apuestas acá, casas de apuestas que empiezan a aparecer. Hay una organización sudanesa que tiene alguna posibilidad. Dicen también que Yulia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, el famoso opositor ruso, tiene también alguna respuesta. Y empiezan allí a aparecer quienes podrán estar ahí. Algunos dicen va a irse más bien a una organización para bajar un poco la angustia de un perfil de alguien que pueda generar ruido, algunos Médicos Sin Fronteras, la Agencia de Refugiados de Palestina que está allí. Yo pienso que por allí podría ir el asunto relacionado con esto. Y algunos dicen, bueno, y algún nombre polémico, bueno, se los puedo dar, Donald Trump. Donald Trump aparece también, pues está propuesto. Y Trump, aunque diga que no le gusta, se ufana de eso. He dicho, me deberían darme el premio Nobel porque yo he parado las guerras. Claro, se pone Trump a profundizar y queda muy mal porque habla de guerras que no existen y cambia los países. No se leyó bien el almanaque mundial para tratar de tener claridad de los conflictos a los que se refiere. Pero además de eso, Trump no cree en el multilateralismo, es un hombre además que tiene unas políticas hacia la región que no van al desarrollo. Yo no creo que le puedan dar, bueno, creo que se lo han dado a cantidad de actores que parecieran no merecerlo, pero darle el premio Nobel a alguien que arremete contra los migrantes, como hace la administración de Trump, que persigue a la gente, que manda sujetos encapuchados, armados, a sacar a personas de las audiencias migratorias, y uno lo dice enfáticamente, bueno, no le pueden dar nada, por más búsqueda retórica que tenga. Yo no veo que Trump sea un gran promotor de la paz. Ahí está la promesa, llego yo al poder y en 2 días se acaba la guerra en Rusia, porque yo el dormilón, como llamaba él al expresidente Biden, Sleepy Joe, yo el dormilón, no hace nada, yo voy a resolver, y ahí está la guerra y no hace, y se encuentra con Putin en Alaska y queda prácticamente desarmado y desarticulado Trump en su discurso, porque no tiene mayor capacidad de poder incidir. Pero bueno, él cree que sí. Y está esto que ustedes nos han pedido que hablemos sobre el acuerdo, la propuesta de paz para Gaza. Este acuerdo. Hay que anunciar algo, lo hemos dicho de manera enfática,
uno tiene que estar con la paz. No estar con la paz es una insensatez. Eso es de anteojitos, como dice el refrán. No estar con la paz es un absurdo a la existencia. Lo que ocurre es que hay que estar con una paz bien estructurada, una paz formal, una paz bien hecha. Y no una paz que se ocurra y salga simplemente sin las bases dadas, porque no será una paz estable, no será una paz duradera. No hay una paz que pueda apostarle al desarrollo si no se hace bien pensada. Yo lo he dicho, a lo mejor me dirán también que soy iluso en ese sentido. Para mí la paz en el Medio Oriente empieza por el reconocimiento de un Estado palestino. Pero eso acaba. ¡Qué ilusión! Ojalá fuese así. No va a acabar a lo mejor el conflicto, pero va a desarticular a quienes no quieren que haya estabilidad y no quieren que haya paz. Lo hemos reiterado, una Palestina sólida, consolidada, fuerte, reconocida, va a ser un país de la región que va a poder cooperar internacionalmente. A Israel le interesa una paz y una Palestina, en este caso, que tenga reconocimiento. A lo mejor que no le interesa es a Netanyahu, ni a Smotrich, ni a Ben-Gvir, que son los socios del gobierno de Smotrich y Ben-Gvir, unos polémicos y complejos aliados, entre comillas, que tiene Netanyahu, a los que puede no interesarles, porque eso resta centimetraje. Ellos le hablan a las gradas, les gusta ser altisonantes, y eso conviene. Y en Palestina también hay actores así. No sé si a Hamas le interese la paz. Al grueso de los palestinos les aseguro que sí, que quieren vivir bien, que quieren sentarse a escuchar un programa de radio tomándose un té, que quieren ver una terraza, que quieren ir a la playa. A esa gente le interesa vivir en paz. A Hamas no, porque la guerra es un negocio. Y se terminan tocando los extremos y se terminan afinando. Entonces empecemos por la imagen. Vamos a esta segunda parte a dedicarlo al tema imagen. El programa anterior habíamos conversado sobre la realidad y la coyuntura de la flota o flotilla que había sido capturada. Efectivamente, fueron detenidos y fueron trasladados a unos lugares, unas cárceles, unas prisiones, unos sitios acondicionados para tener estas personas mientras las deportaban. Y allí vino un daño comunicacional muy grave. Pareciera que Netanyahu no es el hombre hábil de la política que fue, no es el actor por excelencia que se podía vanagloriar de ser un hombre poderoso, sino que empieza a comunicar mal. Esa imagen, yo voy a calificarla. Uno en el periodismo muchas veces se cuida de emitir juicios porque deja más bien que sea la audiencia la que tome algunos parámetros y pueda sacar ciertas conclusiones. Pero uno observa y se termina dando cuenta que fue una actitud patética la del ministro de Seguridad Nacional Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, presentándose al lugar donde estaban retenidas las personas y acusándolas de terroristas, mercenarios, que ahí no había ayuda humanitaria, humillándolos. Estas personas dicen que fueron amarradas, que fueron insultadas, que fueron golpeadas. Entonces ahí uno nota la torpeza del gobierno. Pareciera que a esta gente le interesa más bien que Netanyahu quede muy mal, porque desvían la atención. Hemos dicho, lo hemos reiterado, Israel tiene derecho a existir. No puede ponerse en duda la existencia del Estado de Israel, pero es que se ha desviado el foco. Israel tiene derecho a responderle al terrorismo cruel que el 7 de octubre de 2023 se llevó a familias, secuestró personas, asesinó gente que estaba en los kibbutz. Claro que tiene derecho a responder. Lo que no tiene derecho es a una arremetida que se está llevando por el medio a personas que no tienen absolutamente nada que ver, no pueden ser vistos como daños colaterales. Entonces allí es donde queda mal esta imagen de Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad Nacional. Debería incluso hasta renunciar si tuviese habilidad política y si tuviese entendimiento, y uno podría decir hasta astucia. Pero bueno, salir insultando a los detenidos le hace un gran daño porque focaliza. Ya no están hablando del secuestro y de las familias enlutadas en Israel. Están hablando de la actitud irracional del gobierno de Netanyahu respecto a la situación en Gaza. Bien, paramos un momento que llegan mensajes. Mildred nos dice, bueno, ojalá así sea. Recordemos que la guerra entre Israel y Hezbollah, que comenzó el pasado 7 de octubre y terminó con el alto al fuego el 27 de noviembre de 2024, dejó casi 4.000 muertos y más. Bueno, Mildred, es que además de Hamas está Hezbollah, está la Yihad Islámica Palestina, entre otros grupos que operan allí. La señora Yolanda nos dice, gracias Yanni por el dato de las redes. Bueno,
Sí, el dato está preciso. Si uno pudiera fijar mensajes, los fijamos allí, porque ahí tienen todas las redes para que se sumen y nos sigan. Calisto dice, ¿qué pasa con los BRICS? Bueno, no terminan de consolidarse, Calisto, no logran ser alternativa, no logran llevar más allá de ser una propuesta y un encuentro ampliado ahora de jefes de Estado y de gobierno. Mildred dice, y más de 16.000 heridos en Líbano. El tema de Líbano es curioso y es delicado y se habla poco de él, Mildred. Incluso va el Papa León XIV a Líbano, va a Líbano y a Turquía, primera gira, es un guiño a la paz también allí. Jaime dice, como Trump dijo que iba a acabar con la guerra. Bueno, Jaime, pero es que decirlo es de verdad muy fácil, hacerlo es lo difícil. Y Trump lo ve como un espectáculo. Yani nos dice, gracias a ti, Luis, bueno, la felicitamos por cumpleaños y le agradecimos las redes. Y la señora Yolanda dice, nos unimos al saludo de cumpleaños. Bueno, está felicitada la profesora Yani Lobo. Eleodora dice, hola, acá escuchando cómo está funcionando la geopolítica en el mundo, o no funcionando. Eleodora, es que no funcione, eso es lo grave, pero bueno, un gran abrazo. Yani contesta que es un placer, señora Yolanda, muchas gracias, saludos cordiales. Kika dice, Calisto, y dígame usted si estoy equivocada, los objetivos principales del BRICS son fomentar la cooperación económica, política y comercial entre sus miembros, promover un mundo multipolar para contrarrestar la hegemonía occidental y reformar las instituciones financieras y políticas internacionales para mejorar los intereses de las economías emergentes. Recordemos que tras la cumbre de BRICS de 2014, Brasil bloqueó la solicitud de Venezuela de unirse al bloque. ¿O estoy equivocada y esto cambió? Dígame usted, licenciado Álvarez. Sí, Kika, totalmente. Brasil vetó el ingreso de Venezuela y Venezuela quedó en una posición ahí ambigua. No se sabe si está o no está, es observador, pero no es. Y eso que ya admitieron una cantidad de países, ahí entró Irán, ahí entró Etiopía. Pero es que creo que el gran problema no es quién entra o quién no entra, el inconveniente es qué buscan los BRICS. Ahí hay una carta, Kika, de muy buenas intenciones, pero en realidad eso se traduce, hay incidencia cierta, o termina la reunión y Lula se va a Washington a contar lo que pasó. Termina la reunión y China y Rusia se reúnen aparte para planificar qué hacer y cómo actuar respecto a ciertas políticas. Entonces le falta institucionalidad a los BRICS. Podría ser un experimento interesante, pero dándole forma, no dejándolo a la deriva. Álvaro dice, la verdad que a mí me parece terrible que entre los candidatos al Nobel de la Paz 2025 se encuentre el presidente de España, Pedro Sánchez. Lo vi en la plataforma change.org, donde se piden armas para que sea propuesto, donde se piden firmas, firmas, para que sea propuesto como aspirante al galardón por su postura en favor de la paz en Ucrania y Gaza. Pero las demás facetas está muy mal, no debería de ser. Prefiero 1000 veces a la activista Greta Thunberg, por cierto, detenida en los barcos que trataron de llegar allá a Gaza, para obtener el Nobel de la Paz 2025, por la travesía de flotilla, y lo dice Álvaro también, para llevar ayuda humanitaria a Gaza. Bueno, no creo que se lo den, Álvaro, por el carácter mediático que eso podría tener. Yo creo que apostarán por una organización. Pero, Álvaro, el problema es que no importa quién postule, a Hitler lo postularon al premio Nobel, imagínense, a Gómez también. Bueno, el problema no es que los postulen, el problema es que lo ganen. Yo vería muy mal que se lo dieran a Trump particularmente, pues no veo que tenga mayor sustento. Katiuka dice, ¿qué opinas de Arabia Saudita? Que es un país donde hay mucha riqueza, pero no hay libertad ni hay avance. Yo creo que está allí, aunque la mujer ha conquistado ciertos espacios. Y Angélica dice, yo iría por Volodymyr Zelensky, el líder ucraniano. Yo no, Angélica, no me voy por Zelensky tampoco, pero yo no veo transparencia en la situación interna ucraniana y no veo tampoco más allá del verbo, y yo podría hasta decir la valentía de Zelensky si se quiere, pero no le veo tampoco que haya una idea de una verdadera apuesta a la paz. Un poco como les decía de China y Taiwán, no interesa que cambie el orden establecido, aquí a lo mejor tampoco, a Zelensky no hace elecciones porque no hay posibilidades internas. Y Putin dice, yo sí las hice, claro, él controla absolutamente todo en Rusia. Pero no, yo creo que Zelensky no. Me parece que la manera elegante con la que podría salir el comité Nobel noruego, que es el que da la paz, recuerden que todos son en Suecia, este es noruego, será dárselo a una organización que luche por los derechos en Gaza o luche por los derechos en Sudán. Hay muchos temas y muchas organizaciones. Creo que le baja un poquito la presión y además tumba las apuestas por allí de los que están diciendo quién puede ser. Entonces, les decía lo de la flotilla, mal comunicado el tema. De acuerdo, Trump
habla de un acuerdo de 20 puntos donde él tiene gran parte de la acción. Él dice, yo tengo que encabezar la Junta de Reconstrucción de Gaza. A mí particularmente me da miedo, porque yo no sé si eso termine siendo aquel famoso video que no volvió a pasar, porque ahí salía Elon Musk, por ejemplo, y salía Netanyahu, que se tomaban una bebida en las costas de Gaza, y Trump ha dicho, bueno, que se vaya la gente de Gaza. Dice Diana, ¿y qué te parece Yulia Navalnaya, la viuda del opositor ruso Alexei Navalny, encontrado muerto en la cárcel donde cumplió una condena de 19 años, denunció que su esposo fue envenenado y acusó al presidente Putin? Tengo entendido que la postularon, está postulada y algunas apuestas la dan como con cierta oportunidad. Yo creo que le falta algo de proyección y fuerza. Podría a lo mejor estar allí, pero insisto, a mi manera de ver, viene una organización para tratar de avanzar. Bueno, siguen los mensajes. El señor Eduardo está también atento al programa. La señora Clara nos dice, el señor Eduardo y la señora Clara es de Bogotá, licenciado. Nuevamente felicitaciones por tan excelente programas como siempre, actualizándonos en la información mundial. Bueno, lo sonrojan a uno los comentarios. Abrazos al señor Eduardo y a la señora Clara. Bueno, continuamos, estamos ya prácticamente sobre el tiempo. Entonces, dice Diana, coincido contigo, Luis. Bueno, un abrazo a Diana también. Entonces, cerrando aquí, ya buscando para ir aterrizando. Entonces el tema de los 20 puntos son una carta de buenas intenciones, difícil, y fíjense, habían dicho que jamás había aceptado porque había presión turca, porque había presión de Qatar, porque había presión egipcia, pero ya están diciendo, y lo trae la prensa, y lo trae prensa que trata tema de Medio Oriente, que jamás dice que no va a intercambiar rehenes ni prisioneros si no se pone fin a la guerra. Es una declaración que atribuyen a Osama Hamdan, un alto dirigente de Hamas, que no va a haber entrega de rehenes hasta que haya un alto al fuego definitivo, hasta que haya un fin de la guerra. Bueno, creo que entrampa todo esto porque quién va a ser el primero y quién va a avanzar. Y nos dice Tulio, ¿y de Ecuador cuál es el otro? ¿Qué cuentas? Bueno, Ecuador complejo, el panorama también, Tulio, porque protestas y uno, y lo va a decir, va a sonar muy duro, no sabe si pueda terminar el gobierno, el presidente Noboa. Esto, hasta atentaron contra él en estos días en una zona de Ecuador en la que transitaba y había una manifestación indígena, muy endeble. Entonces le acabó la altanería y la energía al señor Noboa. Irma dice, la política internacional está complicada, me gustaría que comentara sobre Turquía. Bueno, Irma, podría quedar el tema turco de tarea. Pues Tulio dice, ¿ha surgido alguna nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador? E Irma habla de la constitución del gobierno turco. Bueno, Tulio e Irma y Tulio, tarea para la semana que viene, así como arrancamos con China, vamos a arrancar Turquía y Ecuador, si les parece, vamos con eso, porque nos va a llevar cierto tiempo para no dar simplemente algunas ideas acá, y podemos profundizar qué le pasa a Noboa y qué pasa con Turquía en la región, y hablar incluso de las elecciones sirias que se dieron hace algunos días y que no indican mayor cambio. Dice tú, lo es el primer día del feriado por la independencia de Guayaquil, para el 18 es paro nacional. ¿Qué sucederá? Bueno, creo que no la tiene fácil el presidente Noboa. Por lo pronto, apostarle a la paz en el Medio Oriente, pero es difícil porque a los extremos no les gusta que exista un acuerdo, y hasta qué punto va a terminar el presidente Trump metido allí con una junta de administración. Bueno, ¿a cuenta de qué? ¿Por qué? ¿Qué papel juega la Unión Europea? ¿Qué papel juega? Irma lo preguntaba, el gobierno turco. ¿Qué pasa con Egipto, que también tiene una incidencia en la región? Bueno, esos temas están allí y evidentemente darán de qué hablar. Uno espera, anhela que llegue la paz. Y la paz implica que los extremos terminen siendo excluidos de cualquier tipo de acción, que pierda relevancia Netanyahu con estos socios que lo chantajean y lo someten a firmar cheques en blanco, Smotrich y Ben-Gvir concretamente, que jamás sea también sacada del juego de manera que los palestinos tengan otra oportunidad, porque este acuerdo habla que Palestina no participe, que jamás no participe más en Palestina. Bueno, jamás diciendo, entonces, ¿y qué más quieren? Que les haga también el almuerzo, es lo que falta, que me pidan y que me den, porque no me dan absolutamente nada. Eso no es negociar adecuadamente. Usted tiene que sentar, cada quien lleva su posición y buscar un término medio de entendimiento. Bueno, hacemos publicidad, y hablando de negociación, curso presencial de Policreativa Consultores, 15 y 16 de noviembre,
en Caracas, Venezuela, hablemos de negociación. No solo conozcamos la teoría, apliquemos esa negociación. Y si usted está fuera y quiere hacer un curso, la página web de Poli Creativa Consultores le ofrece formación también a distancia. Y ambas, las presenciales, las que son a distancia e incluso las bimodales, tienen unas características en común. El mejor perfil curricular, los profesores de mayor nivel y el aval de la Universidad Central de Venezuela a través del Centro de Extensión Profesional de Poli Creativa Consultores. Los forma, los acompaña, los asesora y los ayuda a triunfar en la vida. Poli Creativa Consultores. Bueno, movida la vuelta al mundo semanal de hoy, nos vamos. En la dirección del emisor está la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares está en los controles y quien habló para ustedes en esta vuelta al mundo semanal de los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Pendiente la semana que viene, abrimos con Turquía y con Ecuador y nos podemos ir escuchando una canción argentina, Charly García, Los Dinosaurios. ¿Por qué una canción argentina? Porque a Milei le dio ahora por meterse a cantante. Bueno, mal presidente y mal cantante también, según dicen algunos. Bueno, Charly García, Los Dinosaurios, y hasta el próximo jueves aquí en Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día.